Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti, y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro, y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder, y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias del campo y aves del cielo, para que reines sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce que dominará a todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido, aunque conservará algo de vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana, y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios poderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado, que estaba con piedra de calidad y espotos, Jesús le dijo: eso que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrán grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que podamos entender esta palabra, que nos exhorta a estar atentos, estando en oración para vivir la verdad y poder dar testimonio de fe, de bendición en nuestras vidas, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Templo de Jerusalén constituye el centro de la vida de los judíos. El templo fue destruido 3 veces. Sabemos que a través de la historia, el primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro del culto para el pueblo judío. Fue saqueado por el faraón Sisab en el año 925 a.C. y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el año 587 a.C. Mientras que el segundo templo, mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en el año 515 a.C. y consagrado. Tras las incursiones paganas de los seleucidas, fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el año 165 a.C. Este templo va a ser reconstruido por Herodes en 10 años, empleando 100.000 obreros y 1.000 sacerdotes entrenados como albañiles para los trabajos en las partes más sagradas. La construcción comenzó en el año 20 a.C. Continuó por largo tiempo para las decoraciones. Terminará solamente en el año 64 después de Cristo. Desde el comienzo del Nuevo Testamento, el templo nuevo se identifica tanto con el Señor Jesús, muerto y resucitado, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. El Señor observaba que algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y espotos. Del templo antiguo, hecho con hermosas piedras labradas de material calcáreo blanco, no quedará nada. Será destruido con el cuerpo de Cristo en la cruz. El nuevo templo tendrá como piedra angular precisamente el crucificado, la piedra que los constructores han desechado. San Lucas capítulo 20, verso 17. Unidos estrechamente a él como piedras vivas, los discípulos serán empleados para la construcción del nuevo edificio espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y siguientes. Veremos también que hay unas ofrendas votivas, solo donativos que los ricos han ofrecido en su lujo. En cambio, el nuevo templo resplandecerá por el don de la viuda, como reflejo de la gloria de Dios, la cual, desde su pobreza, da toda su vida. Ahora el Señor le dirá que esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? En el año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73 después de Cristo. El ejército romano, dirigido para el futuro emperador Tito, y junto con la aprobación de su padre, el emperador Vespasiano, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos. La ciudad, su importante templo, fueron destruidos en el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Tishbash B'Av, y aparece en el arco de Tito, todavía de pie en Roma, donde se representa y se celebra el saqueo de Jerusalén y del templo. Nada de lo que ven los discípulos miran con tanta admiración quedará en pie. El templo, signo de la presencia de Dios, cesa sus funciones con la muerte de Jesús. Entonces se rasgará el velo del Santo de los Santos, y la gloria se derramará sobre todos. Ya no está reservada ni oculta a los hombres, sino en el corazón de que escucha la palabra. Por eso preguntaban: ¿cuándo iba a suceder esto? ¿Y cuál sería la señal de que esto va a suceder? El que hace estas preguntas tiene una angustia en su corazón. Veremos que el ser humano trata de leer en lo que acontece el presagio de lo que le interesa. ¿Cuándo será el final? Para los oyentes de Jesús, la destrucción del templo significa el fin del mundo y el regreso del Hijo del Hombre. Él le dirá: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticia de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Vemos que el ser humano trata de leer en lo que acontece el presagio de lo que le interesa. ¿Cuándo será el final? Para los oyentes de Jesús, la destrucción del templo significa el fin del mundo y regreso del Hijo del Hombre. En cambio,
para el Evangelio de San Lucas ya ha sucedido. Por consiguiente, puede leer la profecía ya cumplida en su verdadero sentido, que ilumina también el presente. Mirad que nadie os engañe. El ser humano se preocupa ante todo de salvar el propio pellejo. El que lo aterroriza con el miedo a la muerte y le ofrece la salvación puede engañarlo como quiere. Por eso Jesús, así como nos libera del miedo a la muerte, así también aparta de nosotros todo miedo al fin del mundo, para hacernos vivir ahora en la libertad de los hijos del Padre. San Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, porque lo respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Le rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en sus ánimos, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que les haga suponer que es inminente el día del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y siguientes. Y hay que tener cuidado con aquellos que usurpan el nombre de Jesús y utilizan sus mismas palabras para engañar y aprovecharse de la fe del creyente. No basta la etiqueta cristiana, es necesario discernir el Espíritu de Jesús que realiza el reino en la pobreza, en la pequeñez y en la humildad de la cruz. El que ofrece la salvación y recetas por otros caminos, que son las sectas, incluso en su nombre, es uno que engaña o se engaña. Las palabras de Jesús son verdaderas solamente con referencia a Él. Su vida es su única interpretación auténtica. Es la pretensión de sustituir a Dios o de hacernos pasar como sus mediadores, revestidos de prerrogativas divinas. La falta de humildad es la primera señal de la mentira. Uno solo es el Salvador y Señor, el que se hizo último y servidor de todos. O decir, ha llegado el tiempo. El Señor dice, no vayáis tras ellos. Está en polémica los que esperan un regreso inmediato del Señor. Para Jesús el reino siempre está cerca y en medio de nosotros, pero precisamente de una manera que no llama la atención hacia sí. Y los que engañan de una forma fraudulenta se reconocen de inmediato por el deseo que tienen de ser seguidos y de tener discípulos. Los mueve el orgullo o el interés, la envidia o la codicia. De ahí nacen divisiones y las sectas al interior de la comunidad de los creyentes. Ay de nosotros si mal utilizamos las palabras de Jesús y sus dones para afirmar nuestro yo. Es por eso que ninguno debe seguirnos a nosotros. Solamente somos instrumentos. La obra la hace el Señor y todos debemos seguirlo a Él. Aquí está nuestra libertad, la que es propia de sus hijos. Ahora se nos habla de noticias de guerras y de revoluciones. El Señor dirá que no tengan pánico y que hemos visto a través de la historia. Las guerras y las revueltas son como las piedras miliares de la historia. No las quiere Dios, sino el hombre, y son el peor mal. Continúan y multiplican el pecado de Caín, el desprecio al Padre en el asesinato del hermano. Por eso son señal del final que ya está presente en lo cotidiano. El fruto marchito de la búsqueda del poder, la marca de pertenencia a la muerte. El discípulo las vive como un llamamiento urgente a la conversión y el lugar en el cual ha de ejercitar la misericordia como el Señor. Y el Señor afirmará, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. El mal que existe en el ser humano no puede dejar de salir. Es necesario que se desahogue, así como es necesario que el Hijo del Hombre vaya a terminar en la cruz. A la necesidad del hombre de obrar el mal, porque es egoísta, corresponde la necesidad de Dios de llevarlo consigo, porque lo ama. Pero este mal no será el final, ni es la última palabra. Es lo que sucede primero, como ingrediente de nuestra vida presente, pero el fin no será inmediato. El Evangelio de San Lucas, que ya ha visto el cumplimiento de lo que Jesús ha anunciado previamente, sabe que el final no es inmediato. Tanto la muerte de Jesús como la destrucción del templo son ciertamente el fin del mundo, pero no como lo pensamos nosotros. Son el juicio definitivo de Dios que ofrece la salvación a todos y permite que se viva el presente como el tiempo de su paciencia, en vista de nuestra conversión. Es por eso que debemos estar atentos a las palabras de Jesús, a vivir nuestra fe como hijos de Dios y a través de la oración poder entender poco a poco esa historia de la salvación. Ante las palabras de Jesús, que dirá que se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo.
Ante estas palabras de Jesús pueden dar miedo, pero sobre todo al que está en el pecado. Nosotros, que somos hijos de Dios, que confiamos en su amor y su misericordia, no debemos tener miedo, porque nuestro Dios es dueño de la vida. Por eso no hay que tener miedo. Sabemos que esta pandemia ha sido creada por el hombre para llegar a la destrucción y a la propia muerte de su hermano. Es por eso que el Señor nos invita a orar, creer en sus promesas, vivir el regalo de la Eucaristía, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que a través de la predicación debemos concientizar a las personas del peligro que corren por el pecado, que viene a matar, a robar, a destruir. Porque al diablo no le importa a los hijos de Dios, al contrario, los seduce para llevarlos al abismo de la muerte. Es por eso que debemos estar vigilantes, con las lámparas encendidas, para vencer todo miedo, oscuridad, porque nosotros somos hijos de Dios. En Jesús encontramos la luz, que vence toda tiniebla. Ahora nos unimos a través de la oración para vencer toda oscuridad y reclamar las promesas de Dios que nos dan vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Que a través de la predicación, enseñarnos el reino, la buena noticia. Y comprender que somos llamados al amor, a la misericordia. Dando pasos firmes en la fe. Y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo tantos regalos que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, agentes de pastoral. El gran compromiso que tenemos de transmitir la fe, para que así el Señor pueda llegar a cada corazón, de aquellos que están llenos de odio, resentimiento, por alguna situación que vivieron en alguna etapa de su vida y sienten deseos de venganza o de pagar con la misma moneda. Personas que viven momentos difíciles, de conflictos, peleas en sus familias, por vicios como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, a los juegos de azar, que por la desesperación buscan decisiones a la ligera, donde traen engaños, mentiras, como son los brujos, que la lectura de cartas, de manos, baños, riegos, amuletos, y es la forma en que el mal viene a robar, a engañar, a destruir, o personas que se dejan engañar por negocios ilícitos, donde ese dinero es de muerte, maldición. Abre tu corazón al Señor. Cree en sus promesas, porque el Padre ha enviado a su Hijo para salvarnos a través de la cruz, para vencer la muerte y para que así podamos encontrar el sentido de la vida, de aprender a amarnos unos a otros, de perdonar, de ayudarnos unos a otros, de ser bendición, para que así podamos ver la gloria de Dios. Que en estos momentos de pandemia es de revisar cómo está nuestra vida, renunciar al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que la oración nos ayude a desenmascarar esas flechas incendiarias del diablo. Unidos en oración, viviendo nuestra fe, podemos vencer esta pandemia, porque tenemos un Dios que salva, que escucha la súplica de sus hijos. Oramos por las familias, que es la bendición del hogar, el amor del hombre y la mujer, unidos desde el amor de Dios, que los llama a la santidad, para unir sus vidas en el santo matrimonio y ser bendición para sus hijos. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, que tienen dificultades por la mentira, el engaño, los vicios, que se llegan a maltratar tanto verbal, psicológica y físicamente. Pedimos por ustedes para que descubran el sentido del amor y que se sepan cuidar como familias. También pedimos por los que viven en unión libre, para que sepan la importancia de la bendición de Dios en sus vidas. Oramos por las naciones y los gobernantes, el gran compromiso de dirigir una nación, de escuchar el clamor de un pueblo que los necesita, que se concienticen de bajar los impuestos, de crear proyectos, trabajos dignos y para construir con solidez la sociedad y la familia. También oramos por los que están enfermos por este virus COVID-19, por los que sufren distintas enfermedades, tanto físicas como también en su mente. Que clamamos a la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, porque si crees, verás los milagros de Dios en tu vida, porque Él viene a sanar, a liberar, a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Esos momentos difíciles que estás viviendo, busca la presencia de Dios, que se vive a través de la oración, que es creer y confiar, porque Dios cumple sus promesas. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Que el Señor esté con usted, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y les acompañe siempre. Amén. Que a pesar de los momentos difíciles que pueda vivir la humanidad, tenemos un Dios que nos ama, que está siempre con nosotros y derramar sus más hermosas bendiciones, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. Espíritu Santo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.